Reciban un cordial saludo, hermanos y hermanas en la fe. En primer lugar, pedir disculpas. Tuve problemas técnicos en la última clase. No pude grabar la primera parte de esta clase número 47, donde terminábamos de hablar de las quejas de Israel y comenzábamos a hablar lo sucedido en el capítulo 17 hasta el capítulo 21, la primera parte del libro de Números, siguiendo el orden cronológico de esta historia que estamos estudiando. Así que por esa razón estoy grabando esta primera parte de esta manera, completamente distinta a como normalmente subo el contenido, ya que por problemas que tuve con el computador mientras estábamos en directo, perdí la primera parte de esta clase. Así que sin más preámbulos, vamos a entrar a la palabra de Dios. Le invito a que me acompañe a leer el capítulo 16 del libro de Números. Dice así: Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Levit, y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Amén. La semana pasada, o mejor dicho, la clase anterior, estuvimos hablando acerca de las quejas de Israel. Y lo último en lo que habíamos quedado era la rebeldía de Coré, o la rebelión de Coré. Es lo que acabamos de leer, estos primeros versículos del capítulo 16 del libro de Números. Y acá primero vamos a resaltar un par de cosas, y es que en primer lugar, Coré no era cualquier persona, era de la tribu de Leví, era coatita, más no sacerdotal. Esto quiere decir que en cierta forma Coré también iba a tener, eh, por ser de la tribu de Leví, iba a tener derechos sobre, quizás no tanto sobre el sacerdocio, pero sí sobre el ministerio que Dios iba a depositar sobre los descendientes de la tribu de Leví, porque el Señor se había reservado la tribu de Leví para lo que sería el sacerdocio. Específicamente los descendientes de Aarón iban a ser los encargados del sacerdocio, mientras que el resto de levitas no descendientes de Aarón iban a encargarse de otras tareas también relacionadas con este ministerio tan importante. Así que en primer lugar se resalta que Coré era levita. Coré también era una persona influyente, era un principal. Se levanta con un grupo de personas también influyentes. Dice que eran príncipes, dice que eran varones de renombre. Era un grupo importante, hasta alcanzar el número de 250 personas, entre ellos no solo levitas, sino también de los hijos de Rubén, como lo leímos en este capítulo 16. Pudiéramos decir que la motivación de esta rebelión de Coré pudo deberse a causa de la ambición y del descontento de Coré y sus seguidores en relación al liderazgo de Moisés y de Aarón.
Querían tener, en otras palabras, querían tener más autoridad, querían tener más poder. Así que este levita llamado Coré se une a Datán, se une a Abiram, dos rubenitas se unen junto con 250 líderes israelitas para desafiar la autoridad de Moisés y Aarón. Pero hemos aprendido a lo largo de este estudio de que cuando se rebelaban o desafiaban a Moisés, no lo estaban haciendo directamente hacia Moisés, sino que lo estaban haciendo hacia Dios. Aquel que se rebelara hacia Moisés, aquel que desafiara a Moisés, estaba desafiando directamente a Dios, porque Dios era el que había colocado a Moisés en esa posición en la que estaba. Coré acusa junto con sus seguidores a Moisés y Aarón de arrogancia y de haberse apoderado del poder. También cuestionaron la autoridad de Moisés como líder. Esto quiere decir que ellos se tomaron de estas acusaciones para que las demás personas pensasen que Moisés no era apto. Ya Moisés y Aarón se estaban enseñoreando de todo lo que era el pueblo de Israel. Por eso ellos acusan de arrogancia a Moisés y a Aarón, los acusan de haberse apoderado, de haberse hecho con todo el poder, y comienzan a cuestionar la autoridad de Moisés como líder. Y estas características son propias de un antagonista, aquella persona que se rehúsa a seguir la dirección de un líder, aquella persona que cuestiona todo lo que el líder hace o dice, aquella persona que siempre piensa que lo puede hacer mejor de una forma arrogante, aquella persona que siempre se opone a lo que dice el líder. Son las características de un antagonista. Y el desafío de Coré y de los seguidores no se dirigió solamente contra Moisés y Aarón, como lo acabo de mencionar, sino que también estaba dirigido contra la autoridad divina, nada más y nada menos, del que los había establecido a Moisés y Aarón como líderes. Así que vemos que hay una intervención directa de parte de Dios acerca de esto. Esta rebelión de Coré forma parte de las quejas, y con esto cerramos el ciclo de las quejas, porque Coré junto con 250 se quejaron delante de Moisés acerca de su liderazgo, se quejaron delante de Moisés acerca de cómo procedía, de que se había enseñoreado de todo el pueblo de Israel. Se quejaron, hermanos, de esta manera, hasta el punto en el que Dios tiene que intervenir directamente en esta situación. La Biblia, cuando usted lee todo este capítulo 16, se va a dar cuenta de que la tierra se abre y se traga a Coré, Datán, Abiram, sus familias. También envió un fuego que consumió a los 250 líderes que se habían unido a Coré. Entonces, de todo esto, nosotros podemos ver que la rebelión de Coré fue un desafío a la autoridad divina y al liderazgo establecido por Dios, y fue castigado severamente. Fue castigado severamente. Es importante que nosotros, como hijos de Dios, siempre entendamos que debemos someternos a las autoridades establecidas por Dios. Cuando hay un líder en la iglesia es porque Dios así lo ha permitido. Hay que someterse a las autoridades, así nos lo enseña la palabra. Ahora, cuando un líder actúa de forma errónea, contradictoria a la Biblia, ya es otra cosa. Cuando un líder falla, cuando un líder se equivoca porque actúa contrario a lo que Dios ha estipulado en su palabra, es distinto. Lógicamente, allí no hay que seguirlo porque ya ese líder perdió la noción, perdió la visión, perdió la dirección. Es distinto, es otra cosa, pero siendo que un líder lo está haciendo bien, está trabajando bajo la dirección de Dios, está obrando según lo que Dios le ha puesto en su corazón, está haciendo un buen trabajo y es evidente que lo está haciendo. Hay que seguir a ese líder, porque detrás de la visión de ese líder está la visión de Dios. Es importante entender esta gran lección que nos deja, hermanos, lo severo que Dios
fue con este pueblo que se había levantado cuestionando el liderazgo de Moisés y de Aarón. Esta historia sirve, hermanos, como una lección sobre la importancia de respetar la autoridad y el liderazgo establecido por Dios. Muestran, hermanos, de esta manera, cerrando este ciclo, se muestra la naturaleza humana y la tendencia a quejarse y a dudar en los tiempos difíciles. No debemos quejarnos ante estas situaciones contrarias o difíciles. No debemos quejarnos ante ninguna situación, porque el que es hijo de Dios, el que conoce la voluntad de Dios, no puede quejarse ante algo que le suceda, porque entiende de que Dios tiene el control de su vida, y si la está pasando un tanto mal o no tan bien como quisiera, es porque Dios está trabajando en algo. Es importante aprender todo esto, hermano, acerca de las quejas. Entonces entendemos también, incluso a lo largo de estos relatos, hermanos, podríamos destacar, entender la paciencia que tiene nuestro Dios a lidiar con el pueblo de Israel y con sus constantes quejas, así como con el cumplimiento de sus promesas. Dios demostró ser paciente. En muchas ocasiones Dios pudo haber el deshecho al pueblo por todo lo que había hecho, razones suficientes tenía, pero también se destaca la paciencia, el amor, la misericordia de Dios y su fidelidad, porque Dios había hecho un pacto perpetuo con Abraham. Todo esto lo destacamos y cerramos este ciclo de las quejas. La razón por la que quizás está previsualizando un mapa en el fondo, ya vamos a entrar en esa parte, pero vamos a avanzar un poquito más. Vamos a avanzar al siguiente capítulo, el capítulo 17 de Números, donde se habla de la vara de Aarón. La vara de Aarón, hermanos, esto sucede bajo este contexto de lo que estaba aconteciendo luego de la rebelión de Coré. Al parecer había quedado cierta duda, o muchos quizás habían divagado en sus pensamientos con respecto a Moisés, con respecto a Aarón y la rebelión de Coré. Si bien es cierto, es una manifestación de lo que quizás muchos pensaban, y al ver la obra de Dios, al ver el juicio de Dios actuando, pudiéramos decir ya el pueblo quedó claro de que efectivamente Moisés y Aarón están allí puestos por Dios. Aún así, hermanos, esto crea como un ambiente donde Dios dice: yo voy a recordarles, yo voy a reafirmar mi decisión de que Moisés, de que Aarón son mis escogidos, de que a Aarón yo le he entregado el sacerdocio. Yo voy a dejarlo claro. Así que es en ese mismo contexto en el que suceden todas estas cosas, cuando Dios quiere resolver de manera definitiva todas estas disputas, todas estas discusiones que habían acerca del liderazgo y del sacerdocio. Por eso lo que se ordena de parte de Dios es lo siguiente. Le dice a Moisés que cada tribu va a reunir un líder, incluido Aarón representando la tribu de Leví. Cada una de las tribus iba a escoger a un varón. Y este varón, este líder de cada tribu, iba a presentar su vara en el tabernáculo. Y lo que iba a suceder, hermanos, al día siguiente es que la vara que floreciera, amén, esta era la que Dios había determinado para el sacerdocio. Es allí cuando vemos entonces, hermanos, de que al día siguiente, cuando entra Moisés al tabernáculo, encuentra que es la vara de Aarón, de la tribu de Leví, la que había florecido. Y no solo le habían brotado flores, sino que también había producido almendras maduras. Capítulo 17 de Números, versículo 8. En este milagro se puede ver la manifestación clara, la elección divina que Dios había hecho. Y es tanto así que aquí, en este lugar,
ya hemos hablado acerca de esto, el arca del pacto. En este lugar, dentro de esta arca, amén, creo que ya lo habíamos mencionado, iba a quedar nada más y nada menos que esta vara de Aarón que había florecido. La vara de Aarón que había florecido como señal de que Dios efectivamente había escogido a Aarón para este trabajo tan importante como lo es el sacerdocio. De esa manera Dios ratificaba su decisión, su elección. Hay que entender, para ir un poco más allá, lo que significaba que una rama o una vara florezca. Entendiendo que una vara es un trozo, un pedazo de un palo, de una rama. Amén. Una vara no era más que un fragmento de un árbol, por decirlo así. Amén. Un palo, imagínense, hermanos, cuánto tiempo tendría este palo de ser cortado. Usted y yo sabemos lo que sucede cuando una rama es cortada de su árbol. Esta comienza a secarse, en otras palabras, comienza a morir. De tal forma de que a lo largo de los días, meses y años es imposible que esta vara, que esta rama que fue cortada de su árbol, fue cortada del lugar en el que pertenecía, es imposible que ella volviese a florecer, porque el hecho de que floreciera significaba que tenía nuevamente vida. Es por eso que Dios escoge hacer este milagro, y es que Dios es el dador de la vida. Dios es el único, el creador de la vida es Dios. Por lo tanto, a través de este milagro, Dios estaba demostrando nuevamente que Él es el autor, que Él es el dador de la vida, al darle vida a una rama seca. Dios estaba diciendo: yo estoy aquí presente, yo, el que hice la vida, el que hice todas las cosas. Yo les estoy diciendo que a esta persona es a la que yo he escogido como sacerdote. Entonces, el florecimiento de la vara de Aarón significaba que el liderazgo y el sacerdocio debía ser reconocido y respetado. Amén. Desligándolos de todas las discusiones humanas y de todos los cuestionamientos acerca de la autoridad de Aarón. Florecer y producir frutos, hermano, como lo acabo de decir, es la representación o simboliza, hermanos, nada más y nada menos que la vida, el crecimiento y la prosperidad espiritual que provenía de seguir la dirección de Dios. Esto sirve como un recordatorio de que Dios da la vida y da propósito también a aquellos que Él elige. Ahí nosotros también pudiésemos reflexionar acerca de esto, porque esto también puede actuar como una especie de advertencia para aquellos que se rebelan contra el orden establecido por Dios, ya que el castigo de los rebeldes en la historia muestra las consecuencias de cuestionar la autoridad divina. Lo acabamos de ver con el ejemplo de Coré. La vara de Aarón florecida se convierte, por lo tanto, en un símbolo poderoso de la autoridad divina y la elección de Dios en medio de la rebelión y de la desconfianza del pueblo. Tanto así que esta vara florecida o reflorecida, amén, iba a formar parte del arca del pacto, como recordatorio también para las futuras generaciones del pueblo de Israel. De allí, hermanos, avanzamos al capítulo 20 de Números, donde se habla acerca de nuevamente el milagro que es el agua que brota de la roca. Esto ya lo hemos mencionado anteriormente en varias ocasiones, por lo tanto, no voy a ahondar mucho en esto. Sabemos que esta es la segunda vez donde se habla acerca de este milagro, pero hay
aquí suceden algunas cosas, hermanos, importantes. En este capítulo 20, hermanos, sucede que eh, Moisés golpea 2 veces la roca. Dios habla acerca de que por qué dudaron, dudaron de él. Amén. Dios acusa en cierta forma a Moisés y a Aarón de incredulidad. Amén. En este capítulo 20 vemos que a pesar de que el milagro se da, el agua brota de la roca, el hecho de que Moisés golpease 2 veces la roca, hermanos, fue suficiente para que Dios le dijese a Moisés que no iba a entrar a la tierra prometida. Este acto también hizo que llegase la muerte para Aarón, porque luego de esto viene la muerte de Aarón. Vamos un momento a este capítulo 20 de Números, hermanos. Vamos a ver lo que dice allí. Amén. Están en el desierto de Sin con Z. En el mapa quizás pudiésemos verlo. El desierto de Sin. En este no se visualiza al parecer. Pero tal vez en este si lo podemos ver. Aquí está. El desierto de Sin. Aquí en este desierto de Sin es cuando sucede lo siguiente. En primer lugar, muere María, la hermana de Aarón y de Moisés, y allí fue sepultada en el desierto de Sin. Luego sucede que no hay agua. Ya hemos hablado, cuando hablábamos de las quejas, hablábamos de este suceso. Ellos se quejan por el tema del agua. Luego viene Dios, le dice a Moisés: toma la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, Aarón que había sido reafirmado como sacerdote con su vara florecida, no solamente con flores, sino con almendras. Amén. Este Aarón ya reafirmado como sacerdote para su descendencia, le dice: háblale a la piedra a vista de ellos y ella dará agua. Y la palabra dice que Moisés y Aarón hicieron así como Dios le dijo. Sin embargo, Moisés les dice algo adicional. No era lo que Dios le había mandado a Moisés. Moisés le dice: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Y el versículo 11 dice que Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. No dice que fueron 2 veces seguidas, hermanos. Quizás lo hizo una vez, quizás no pasó nada al instante, quizás lo hizo de nuevo, no lo sabemos. O simplemente le dio 2 golpes inmediatamente, no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que fueron 2 veces las que Moisés golpea esta roca y salieron muchas aguas y la congregación bebió y sus bestias, todos se saciaron de agua. Parece que todo está bien, pero el Señor le habla a Moisés y a Aarón y le dice: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó de ellos. Aquí hay un veredicto, hermanos, para Moisés y para Aarón, porque inmediatamente de esto, estando ellos en este desierto de Sin, Edom no les deja que ellos pasen por su tierra. Ellos tienen que rodear a Edom, tienen que pasar por otro lugar, pero es allí donde vemos que en el versículo 22 dice: partiendo de Cades. Si nos estamos ubicando aquí en el mapa, vemos dónde está Cades Barnea, y de aquí se dirigen, dice la Biblia, al monte de Or, que está aquí arriba. El monte de Or lo podemos visualizar acá. En este monte de Or es
donde Dios le habla a Moisés y a Aarón en este monte de Or, en la frontera de la tierra de Edom. Aquí abajo está la tierra de Edom. Aquí en esta parte, Dios le habla a Moisés y a Aarón y les dice: Aarón será reunido a su pueblo. En otras palabras, llegó el momento en que Aarón debe morir, debe partir. Aarón va a ser reunido con su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Aquí Dios hace énfasis nuevamente en que fue por lo sucedido con esta roca que ni Aarón ni Moisés iban a entrar a la tierra prometida. Y es allí donde Dios le dice a Moisés y a Aarón: busca a Eleazar tu hijo y ahora cíñelo con tus vestiduras sacerdotales. Ahora Aarón, tú que vas a partir, es despojado de todas sus vestiduras sacerdotales, y su hijo primogénito, Eleazar, es vestido, es ungido con todas estas vestiduras sacerdotales, porque ahora él sería el nuevo sumo sacerdote. Y allí, en este lugar, en este monte de Or, dice la escritura que Moisés hizo como Dios le mandó, vistió a Eleazar con las vestiduras sacerdotales de Aarón. Y allí entonces, viendo toda la congregación, que dice: y Aarón murió allí en la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Solamente ellos tres estaban arriba en el monte. Cuando ellos bajan, toda la congregación se da cuenta de que Aarón había muerto, y le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Allí, en este lugar que acabamos de mencionar, que es el monte de Or. Inmediatamente pasamos al capítulo 21, porque me estoy extendiendo más de lo que tenía pensado. Pasamos al capítulo 21 y vemos que dice que el rey de Arad, el cananeo que habitaba en el Negev, aquí está el Negev, aquí está Arad, el rey de acá, dice que peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Ellos estaban en el monte de Or, estaban por aquí, por esta zona. Duraron 30 días haciendo duelo de Aarón, o por Aarón, y es cuando este rey los ve y toma prisioneros de ellos, de Israel. Así que el pueblo de Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Ese fue el nombre que se le dio a ese lugar, Horma, que esto, hermanos, significa destrucción, es la palabra Horma. Y luego de esta victoria dice que ellos partieron camino del Mar Rojo. Amén. Camino del Mar Rojo. Y nosotros vemos, aquí está el Mar Rojo. Este es el Mar Rojo. Todo esto hacia abajo, pero el mapa no llega tan abajo. Y aquí está el camino, todo este camino del Mar Rojo. Entonces ellos toman una parte de ese camino del Mar Rojo. Todo este es el camino del Mar Rojo. Y dice que iban a rodear la tierra de Edom, que está aquí abajo. Ellos iban a pasar por aquí para rodear la tierra de Edom, porque no les permitieron el paso por esa tierra de Edom. Allí el pueblo se desanima por el camino, y esto ya lo mencionamos cuando hablábamos de las quejas, si no me equivoco. Aquí el pueblo se queja nuevamente, y allí pasa lo de la serpiente. Así que voy a saltarme esta parte. Y luego ellos tienen que rodear la tierra de Moab. Aquí arriba está la tierra de Moab. Y la Biblia aquí en este capítulo 21 nos dicen que después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. Obot, aquí está Obot, ¿verdad? Desde el monte de Or
desde aquí da un salto hasta Obot. Pero yo les decía que en el capítulo 33 de Números, se narran como un paso a paso todo lo que fueron las jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán. Y vamos a darnos cuenta más adelante, voy a ubicarme en el versículo que nos habla del lugar en el que estamos. Estamos en el monte de Or, entre el monte de Or y Obot. Entonces estoy buscando aquí en el versículo 37, dice: salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom. Allí se habla en el versículo 38 de la muerte de Aarón. Dice la edad que tenía Aarón, y dice el tiempo que había pasado. Es allí donde nosotros nos damos cuenta de que ya tenían los 40 años en el desierto, porque dice allí: murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes, y era Aarón de 123 años. Recordemos que Aarón le llevaba 3 años a Moisés. Cuando Moisés sale de Egipto tenía 80 años, y cuando Aarón sale de Egipto junto con Moisés tenía 123 años. Tenía 83 años. Y ya en este momento han transcurrido los 40 años en el desierto, y es por eso que dice que Aarón tenía 123 años. Aquí ya nosotros nos ubicamos en que todo lo que va a acontecer a partir de este momento ya fue después de los 40 años. Ya ellos vagaron los 40 años que iban a vagar por el desierto. Y aquí, después de que muere Aarón, se habla de la batalla con el rey de Arad, ¿verdad? Que lo habíamos visto recientemente en el capítulo 21. Y en el versículo 41 dice que salieron del monte de Or. Esta era la parte a la que quería llegar. Y acamparon en Salmona. Aquí vamos a ver en el mapa, desde el monte de Or hasta Salmona o Salmoná. Aquí está. Este es el lugar en el que ellos se dirigen. De aquí de Salmoná acamparon en Punón. Y aquí está el campamento en Punón. De allí salieron de Punón y acamparon en Obot. Aquí estamos en Obot. De Obot, dice, acamparon en Ije Abarim, en la frontera de Moab. Salieron de Ije Abarim y acamparon en Dibón Gad. Y salieron de Dibón Gad y acamparon en Almón Diblataim. Aquí está Ije Abarim. Está aquí, hermanos. Está aquí. Pero no voy a seguir leyendo en este capítulo 33 porque vamos a volver al capítulo 21 donde estábamos. Este capítulo 33 de Números es bien interesante porque narra todas las jornadas del pueblo de Israel en Egipto. Entonces, volvemos al capítulo 21 donde se habla de Obot, se habla de Ije Abarim, en el desierto que está frente a Moab, al nacimiento del sol. Partieron de allí y acamparon en el valle de Seret. En el valle de Seret, aquí lo vamos a ver en el mapa. El valle de Seret, aquí está. Este sería entonces el valle de Seret. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Vamos a cambiarnos al siguiente mapa, porque en este mapa vamos a ver, aquí está el valle de Arnón, vamos a ver el límite entre Moab y los amorreos. Es esta frontera que traspasa Israel hacia la tierra de los amorreos. Allí es donde quiero llegar, porque allí está el territorio de los amorreos, y aquí está lo que serían los dos reyes que en ese momento estaban, digámoslo así, reinando sobre la tierra de los amorreos. Uno era el rey Sehón o Sejón,
el rey Seón, y el otro era el rey Og de Basán, el rey gigante, en la parte de aquí del norte. Entonces, lógicamente, ellos pasan primero por este territorio. Aquí nos vamos a ubicar en el versículo 21 de este capítulo 21 de Números, donde dice que Israel envía embajadores a el rey Seón, diciendo que iban a pasar pacíficamente por allí, que iban a pagar si en caso de que hubiesen gastado o consumido algo, iban a pagar, si iban a ser responsables, a no iban a pasar por los sembradíos ni por las viñas, ni siquiera iban a beber las aguas de los pozos, sino que iban a seguir por el camino real hasta que pasemos tu territorio. Iban a seguir todo este camino que se ve aquí color café. Este era el camino real. Ellos estaban en el valle de Arnón y querían ir a atravesar todo esto hasta arriba, hasta aquí, porque ellos se dirigían, hermanos, era hacia Jericó. Esta era la tierra prometida, la tierra de Canaán. Ellos se dirigían era hacia Jericó, que era la primera ciudad fortificada. Por eso querían atravesar todo esto y avanzar para allá, para Jericó. Pero el rey Seón dice que no dejó pasar al pueblo de Israel por su territorio. Entonces juntó, dice Seón, todo su pueblo y salió contra Israel. Y fueron al desierto y vinieron a Jahaza y peleó contra Israel. Y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc. Israel derrota a Sehón y toma desde Arnón hasta Jaboc, es decir, todo su territorio. Lo toma Israel, pues derrotaron a este rey y a todo su ejército. Entonces allí dice, Israel tomó todas estas ciudades y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, desde Hesbón y en todas sus aldeas, porque Hesbón era la ciudad de Sehón, que es la que se ve aquí como en el centro, Hesbón. Allí era la ciudad donde se encontraba el rey Sehón. ¿Qué pudiéramos decir también de este rey Sehón? Vamos a ver lo siguiente, hermanos. Como ya ustedes se están dando cuenta, aquí en el mapa tenemos algunos nombres interesantes, como lo es Moab, el amorreo, y aquí dice Amón, la tierra de Amón, es decir, los amonitas, los moabitas y los amorreos. Entonces, para contextualizar un poco aquí esta parte también, recordar, ya lo habíamos visto mucho tiempo atrás, cuando hablábamos de las generaciones, de las descendencias. Por ejemplo, en el caso de Moab, este Moab que aparece aquí, Moab es hijo de Lot. Cuando Lot huye de Sodoma y Gomorra con sus dos hijas, su esposa perece en el camino, él queda con sus dos hijas hasta Zoar. Luego se van de Zoar porque piensan que la destrucción se iba a expandir hasta esa ciudad y llegan a una cueva, ellos tres solos. Las dos hijas piensan que ya no hay más hombres en la tierra, embriagan a su padre, cada una de ellas en un día distinto, y se llegan a su padre y le dan un hijo a su padre. Entonces la mayor tiene un hijo llamado Moab, y ese es el padre de los moabitas, de esta tierra que está acá de Moab. Son descendientes de Lot. Y la otra hija menor de Lot, que también se llega a su padre, también le da un hijo, dice, llama su nombre Ben-Ami, el cual es el padre de los amonitas, es decir, la tierra de Amón que está acá. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 19, versículos 37 y 38. Allí vamos a encontrar esto, hermanos, donde los dos hijos que tiene Lot con sus dos hijas son Moab y Ben-Ami, el padre de los moabitas y el padre de los amonitas. Mientras que los amorreos que están aquí en toda esta parte, los amorreos, ellos son descendientes
de Canaán, de Canaán, Canaán, hijo de Cam, hijo de Noé. Génesis 10, 15 al 18 dice: Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Ed. Entonces dice, de aquí de Ed vienen los eteos o los etitas. Por allí hay un eteo que se menciona más adelante, bastante conocido. Luego hablaremos de él. Dice el versículo 16 de este capítulo 10 de Génesis: y el antepasado de los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, araseos, cineos, arvadeos, semareos y jamatitas. Todos estos son descendientes de Sidón y de Ed, de Sidón, hijo de Canaán. Entonces, hermanos, los amorreos son descendientes de Canaán. La tierra de Canaán es esta, y estos amorreos que se hacen con este territorio son descendientes de Canaán. Así que, de entendido o dicho esto, hermanos, volvemos acá con el rey Seón. Volvemos con el rey Seón. Y es en este momento en el que Israel derrota a Seón. Se hace con todo este territorio desde el valle de Arnón hasta el valle de Jaboc, hermanos. Y mira lo que vamos a encontrar en Deuteronomio capítulo 2, versículos 24 al 37. Moisés hace un recordatorio de la derrota de Seón y de la conquista de su tierra. Y en Deuteronomio capítulo 3, del verso 1 al 11, nuevamente Moisés hace mención de esta derrota de Seón por parte de los israelitas y describe el territorio, incluyendo la fama de su gran tamaño. Amén. Seón es también mencionado en Josué capítulo 12, versículo 2. Seón es mencionado en ese listado de los reyes derrotados por Moisés, porque Moisés todavía está liderando el pueblo de Israel. No así Aarón, que ya había muerto, y era Eleazar el que había ocupado su puesto como sumo sacerdote. Y en Josué capítulo 13, versos 10 al 12, también se menciona la tierra de Seón y su posesión por parte de la tribu de Rubén. Más adelante este territorio sería entregado, como lo vemos aquí. Fíjense, aquí está Moab, aquí está Arnón y aquí está Esbón. Este territorio sería entregado posteriormente a la tribu de Rubén. Mírenlo acá, aquí está Arnón y aquí está Esbón. Esta parte que perteneció a los amorreos bajo la dirección del rey Seón, iba a ser entregada posteriormente a la tribu de Rubén. Por eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de la repartición de las tribus. Aquí entonces, hermanos, nos unimos con lo que se había hablado en vivo, en directo, de este tema. Voy a dejarlo hasta acá porque aquí se va a anexar a lo que estábamos hablando, ya finalizando de lo que era este rey Seón, y comenzar a hablar del rey Og de Basán. Por cierto, hermanos, pensé que estaba transmitiendo por Facebook, pero me acabo de dar cuenta de que no había comenzado a transmitir. Sin embargo, ya lo hice para aquellos hermanos que de pronto quieran visualizarnos por allí. Ya llevamos como media hora o 40 minutos que comenzamos. Amén. El tiempo está pasando demasiado, así que voy a avanzar un poco más. Capítulo 12 de Josué. Vamos a darnos cuenta que en el versículo 2, bueno, este capítulo habla en primer lugar de los reyes que fueron derrotados por Moisés. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al lado del Jordán. Y en el versículo 2 comienza diciendo: Seón, rey de los amorreos, que habitaba en el Esbón y señoreaba desde Aroer hasta que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle y la mitad de Galaad hasta el arroyo de Jaboc.
término de los hijos de Amón. Amén. Allí se habla entonces de este Sejón, pero no llega hasta allí, porque en el capítulo 13, versículo 10, también hay una mención. Dice: todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón hasta los límites de los hijos de Amón, y Galaad y los territorios de los sureos y de los maacateos, amén, y todo el monte Hermón y toda la tierra de Basán hasta Salca, amén. Allí está hablando incluso hasta más arriba de lo que acabamos de hablar. ¿Ven? Aquí está el monte Hermón, ¿ves? Hasta arriba, bien hasta el norte. Ya ahí incluso está rodeando todo lo que es el territorio de Og. Entonces, ahora sí, hermano, vamos a hablar un poco acerca de Og. Una de las cosas que nosotros podemos encontrar en la Biblia acerca de Og es que este rey en este momento pareciera, hermanos, según lo que estamos leyendo, parece que es el último. Parece, hermanos, que es el último de su especie. Este rey Og era un gigante, hermanos. Este rey Og era nada más y nada menos que un gigante que incluso era más grande que el mismo Goliat, para que usted se haga una idea. Amén. Ya me está pegando en la espalda el peso de la Biblia, hermano, porque esta Biblia pesa bastante yo. Gracias a Dios por esta hermosa Biblia que me regaló mi madre. Og era un gigante, hermanos. Fíjense que la Biblia incluso habla un poco aquí en Deuteronomio. No voy a leer todo, solamente voy a resaltar unas partes súper importantes, porque Moisés en este relato habla incluso de un número de ciudades y habla de algunos detalles, hermanos, muy interesantes en el capítulo 3 de Deuteronomio, ¿verdad? Aquí se habla de la derrota de Og, rey de Basán. Volvimos, amén. Pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear él y todo su pueblo en Edrei, amén, que es la ciudad que está señalada allí con una flecha de color rojo, si usted está viendo el mapa, amén. Y me dijo Jehová: no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey amorreo que habita en Hesbón. Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y mire lo que dice el versículo 4, hermano. Yo sé que dije que iba a resaltar, pero es que casi todo es muy, muy importante. Dice: y tomamos entonces todas sus ciudades, no quedó ciudad que no les tomásemos, 60 ciudades. Amén. 60 ciudades. Toda la tierra de Argob, del reino de Og en Basán. Allí está, al norte de Edrei está Argob. Sé que allí lo puede visualizar. Allí está Argob. Incluso va hasta más allá, porque se habla después del monte Hermón. Y el monte Hermón está aquí. Fíjense. En tierra cananea está el monte Hermón, cerca de Damasco. Allí está el monte Hermón. Hasta allí llegaron peleando contra este rey gigante conocido como Og. Amén. 60 ciudades en toda la tierra de Argob, del reino de Og en Basán. Y dice: todas estas eran ciudades fortificadas, con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. O sea que estas 60 ciudades solamente eran las que tenían muros, y muros altos, con puertas y barras. Se está hablando de hierro. Y aparte de eso, había muchas otras que no tenían muro. Imagínense, hermano,
Jericó no fue la primera gran fortaleza que derribó el pueblo de Israel. Antes de llegar a Jericó, derribaron 60 grandes fortalezas. Amén, 60 ciudades con muros altos, dice la palabra de Dios. Ahí destruimos, como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Amén. Y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Hermón hasta el monte Hermón, de manos de los 2 reyes amorreos que estaban a este lado del Jordán. Moisés hablando dice a este lado del Jordán porque Moisés no cruza el Jordán. Luego dice los sidonios llaman a Hermón Sidión y los amorreos Senir. De esa manera llamaban a Hermón, el monte de Hermón. Como dice el Salmo 133, como el rocío de Hermón. ¿Ven? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, y resalto, hermanos, todas las ciudades de la llanura y todo Galaad y todo Basán hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán. Porque únicamente, y aquí está lo que quería resaltar, únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. En otras versiones, creo que dicen Refaín o Refaín. Amén. Refiriéndose a esta raza de gigantes que hace unos meses atrás, algunos quizás recordará. Lástima que mi hermano Ismael no se conectó por allí. Pensé que se iba a conectar mi hermano Ismael, porque a él le gustó bastante este tema de los gigantes. En su momento hablamos acerca de esto, hermano, de la raza de los gigantes. Génesis capítulo 6, si no me equivoco. Y luego dice que Og era el único hermano que quedaba. Solamente él quedaba de los gigantes. Y aquí nos da una idea. Aquí nos da una idea de cuánto medía este gigante. Porque su cama, una cama de hierro, me imagino que de madera se parte. Amén. Una cama de hierro, dice, no está en Rabá de los hijos de Amón. Aquí está la mención, ¿ve? Amén. Hermano Ismael, bienvenido. Me parece que me escuchó mi hermano Ismael, gloria a Dios. Estamos hablando, hermano Ismael, en este momento del rey Og, el último de la raza de los gigantes. El último, amén, de los gigantes de esta raza. Y su cama, dice, no está en Rabá de los hijos de Amón. Aquí está Rabá, amén, en la ciudad o en el reino de Amón. Ahí dice Moisés en ese momento que estaba su cama. No sé por qué se la llevarían para allá. No sé qué relación tienen los amonitas con estos amorreos, amén. Pero luego Moisés habla de la longitud de esta cama. Deuteronomio capítulo 3, versículo 11, hermano Ismael. Dice que la longitud de la cama es de 9 codos, hermanos. Lo largo de la cama eran 9 codos, es decir, 4 metros y un par de centímetros más. 4 metros tenía esta cama. Amén. De largo, hermano Ezequiel. No sé si usted puede imaginarse más o menos la estatura de este gigante. No sé, hermano Elías, si puede por allí en su mente dibujarse este gigante. Si su cama tenía 4 metros de largo, amén, 4 metros de largo, y de ancho tenía 4 codos, es decir, casi 2 metros, amén, 1,8 m, casi 2 metros de ancho. Imagínense, hermano, el tamaño de este rey llamado Og.
Amén. Más grande, hermanos, más grande, si no me equivoco, que Goliat. Creo que la estatura de Goliat no llegaba a los 3 metros, pero ya vamos a estar hablando de Goliat más adelante. En este momento, entonces, voy a cambiar el mapa porque ya vimos, según lo que leímos en este capítulo 21 de Números, que tanto el rey Seón como el rey Og fueron derrotados por el pueblo de Israel, dirigidos nada más y nada menos que por Moisés. Moisés, hermanos, de 120 años estuvo dirigiendo el ejército para conquistar estos dos grandes reinos. Y esto pasaría a ser, mire el mapa como está, ¿verdad? Mírenlo como está. Amorreos aquí por Seón, amorreos aquí por el rey Og. Ahora mire cómo vendría a ser ese territorio. Aquí está el valle de Arnón, aquí están los moabitas. Entonces aquí, donde empezaban los amorreos, ¿quién está ubicado allí? La tribu de Rubén. Los rubenitas estarían entonces allí en esta parte. Luego vendría la tribu de Gad, parte de lo que era los amorreos, hasta el valle de Jaboc. Aquí está el valle de Jaboc. Y un poquitico más allá, hacia este lado y hacia este lado, de la tribu de Gad. La tribu de Gad. Y por último, más arriba, porque, hermanos, lo que nosotros leímos llegaba hasta, mira, aquí está, el monte Hermón. Mire cómo está aquí, el monte Hermón, arriba, saliéndose del territorio de los amorreos. Amén. Saliendo del territorio de los amorreos, llega al monte Hermón. Todo esto iba a ser entregado hasta acá, si no me equivoco. Iba a ser entregado a la media tribu de Manasés. Miren la gran cantidad de territorio que fue repartida a Manasés, la media tribu, porque del otro lado del Jordán iba a estar la otra parte, la otra media tribu de Manasés, hermanos. Amén. ¿Por qué, dirán ustedes, por qué tanto territorio para ellos y a Adán se le dio tan poquito? Mire aquí Zabulón tan poquito, hermanos. Yo sé que todavía no estamos hablando de las reparticiones, pero ya hemos leído, amén, ya hemos leído, gloria a Dios, que Dios había dicho que iba a repartir los territorios según la cantidad de personas. Entonces tendríamos que irnos, porque más adelante se vuelve a hacer un censo, más adelante se vuelve a hacer un censo, y allí vamos a ver la razón por la cual a unos se les está entregando más que a otros. Amén. Allí nos vamos a dar cuenta, mis queridos hermanos. Entonces, gloria a Dios. Entonces, por esa razón, algunos de los territorios eran más grandes que otros. Era por la cantidad de personas, por la cantidad de habitantes. Amén. Vamos a ver, vamos a volver acá, porque en este momento ellos ya vencen aquí estos dos y se establecen allí, hermanos. No, por ahora no hemos visto por cuánto tiempo se establecen. Vamos a volver allí termina el capítulo 21 de Números, amén, y entramos en el capítulo 22 de Números. Allí en el capítulo 22 de Números, hermanos, comienza diciendo: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Amén. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Balac, hijo de Zippor,
vio todo lo que Israel había hecho al amorreo. Balac dirigía la tierra de Moab, la que estaba al sur. Israel no hizo nada contra Edom. Sí, hermanos, sí, el rey Og es vencido, es derrotado por el pueblo de Israel. Por eso todo este territorio que le correspondía al rey Og, al gigante, amén, este territorio, todo, las 60 ciudades fortificadas con grandes murallas, todo ahora pasaría a ser de los israelitas, porque el rey Og cae, amén, es derrotado por Moisés y por todos los israelitas, amén, tremendo, hermanos. Pero la mano de Dios estaba allí. Moisés lo dijo claramente en Deuteronomio 3. Dios estuvo con ellos. Josué también hace mención acerca de estos reyes que fueron derrotados bajo la mano o bajo la dirección primeramente de Dios, y teniendo como líder entre el pueblo a Moisés. Ellos se establecen allí, hermanos. Ya casi voy a comenzar a cerrar por el día de hoy. Ellos se establecen allí. Habían conquistado esta tierra amorrea, tanto el reino de Sehón como el reino del rey Og, el gigante. Ya, hermanos, habían sido destruidos, derrotados, todo, no quedó nadie, no quedó nada. Amén. Ahora todo eso era territorio israelita. Amén, porque Dios se los había entregado. Hermanos, es allí, en ese momento, cuando este señor Balac, de aquí abajo, porque ya Israel había pasado por aquí, es cuando este señor de aquí de Moab, Balac, amén, mira todo lo que Israel hizo hacia el norte, mira todo lo que Israel hizo con Sehón. Imagínense, Sehón ya había derrotado en una oportunidad a los moabitas. Ahora Israel había derrotado a este que había derrotado a los moabitas. Y no solo eso, amén, no solo eso, sino que también más arriba, gloria a Dios, estando este rey que era un gigante, este rey Og, hermanos, también había caído por manos de los israelitas. Amén. Voy a leer lo que me está preguntando mi hermano Ismael por acá. Amén. ¿Por qué siguieron los gigantes y Dios los extinguió en Génesis 6:4? Lo más probable, hermano, en lo que muchos pensamos es precisamente por eso que estás diciendo tú allí, por el ADN, por la genética. Amén. Quizás los hombres de la antigüedad no eran como nosotros, eran gigantes, y los codos de los hombres en ese entonces tenían otra medida. Hay una tabla de medidas para eso, hermano Ismael, y la referencia cuando se habla de codos por parte de Moisés es una medida promedio de 45 centímetros aproximados. Esa es la medida promedio de lo que en aquel entonces se conocía como un codo. Y lo más probable es que por la genética quizás haya dado algunos saltos en las generaciones, pero por allí algún gen habrá quedado, hermano Ismael, que le diera todavía vida a este rey Og. Lo otro es que no se sabe cuántos años tenía este rey Og. También pudiera ser que tenía una gran cantidad de años, considerando que Moisés con 120 estaba peleando en una batalla, pues este rey Og quizás también tenía unos cuantos años encima. Amén, también es de considerarlo. Bueno, hermanos, ellos se establecen aquí en estas dos tierras. Ahora sería parte del territorio israelita. Es allí cuando Balac se asusta y él llama, o él da aviso a los ancianos de Moab, de Madián, hermanos. Madián está en este mapa, no lo vemos, creo que en el de aquí al lado sí. A ver, sí, aquí está Madián, está mucho más al sur, está más abajo incluso que Edom. Desde aquí, desde la tierra de Moab, este rey llamado Balac da aviso a los ancianos de Madián, hermanos, diciéndole: los israelitas han arrasado con los amorreos. Estos israelitas son un pueblo temible
que incluso han matado al rey gigante, al que todos nosotros le teníamos miedo. Los israelitas lo han matado, o sea, son un pueblo terrible. Yo creo que en cualquier momento estos israelitas van a querer atacarnos a mí, aquí en Moab, y por supuesto a los edomitas y también a ustedes allá en Madián. Más o menos estas serían las palabras de este rey Balac, el cual, hermanos, llama, amén, a los ancianos de Madián. Aquí en este capítulo 22 entra en escena un profeta. Yo sé que usted conoce esta historia. Aquí en este capítulo 22 entra en escena un profeta llamado Balaam. Balaam era un profeta, pero también era considerado como un adivino, aunque en aquellos tiempos a los profetas también le decían, ¿cómo es la palabra, hermanos? Se me acaba de escapar la palabra. Tiene que ver con visión. Ayúdeme a alguien por allí con un texto. Hermano Jefferson, ¿quiere decir algo, hermano Jefferson? Amén. Adivino. Hermano, creo que Dayana Jefferson están hablando, pero no, creo que soy yo que no los escucho, hermanos. Vidente es la palabra, hermano Jefferson. Esa es la palabra que andaba buscando. Vidente. Déjenme revisar un momento aquí mis configuraciones. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ya, denme un segundito, hermano, estamos en directo. Amén, sí. Hermano Jefferson. No escucho, hermano, creo que soy yo. Yo escucho a Jefferson y Ahora te sí, escucho a ti. ahora sí. Era yo. Era yo el que tenía problemas acá. Ya, hermano Jefferson, ahora sí, por favor, disculpe que lo haya interrumpido. Ok. Ahora sí. Ahora sí se escucha. Amén. Dios le bendiga a todos. Me pareció muy interesante esa forma de llamar a los profetas, y lo descubrí hace poco en la escuela. Y la forma de llamar es vidente, solo que más adelante fue cambiado, porque disculpe que se me olvidó la palabra en español, porque se semejaba mucho a lo que era la brujería y esas cosas, y entonces ya el oficio no se llamaba vidente, sino se pasó a llamar de profeta para distinguir entre una cosa y otra. Exacto. Entonces, sí, en algunas traducciones se le menciona a los profetas como vidente. En algunas traducciones aparece como vidente. Sin embargo, cuando se habla de profeta, se hace la distinción entre alguien que lleva el mensaje o la orden o la voluntad de Dios. Un profeta no es más que una persona que manifiesta la voluntad de Dios, la voluntad divina. Mientras que un adivino, un vidente, un hechicero o un brujo es otra cosa. Entonces por allí también se nace también esa distinción de profeta con adivino. Entonces por eso Balaam, el tema con Balaam es que Balaam no era israelita, Balaam era moabita, hermanos. En la escritura entendemos de que Balaam vivía en la región de Petor, en Mesopotamia, amén.
allí nosotros vamos a ver, no vamos a leer obviamente todo este capítulo 22, todo esto, hermanos, es capítulo 22, 23 y 24, amén, donde se habla todo este acontecimiento. Pero yo sé que usted conoce esta historia, solamente voy a mencionar algunas cosas. Balac contrata, por decirlo así, los servicios de Balaam, amén, para que Balaam maldiga a este pueblo de Israel, amén, porque Balac tuvo miedo de lo que estaba sucediendo, y cualquiera en el lugar de Balac tendría miedo al ver, por ejemplo, cómo los israelitas habían derrotado, amén, a estos dos grandes reinos, a Seón, amén, y al reino de Og, el reino del gigante. Amén, hermanos, imagínense el miedo que tenía. Así que Balaam es contratado por Balac. Aquí, hermanos, de Balaam, no sé si alguno de los hermanos que están presentes me puedan ayudar a completar algo más, pero es que hay muchas cosas que no se entienden muy bien de Balaam, porque no se nos dice mucho acerca de él. Se nos dice que era un profeta, también que era un vidente, amén, o se le mencionaba como un vidente, o como no adivino, porque parece que Balaam ciertamente tenía este don, hermanos. Parece que Balaam tenía este don. Balaam, gloria a Dios, podía, hermanos, escuchar la voz de Dios. Aunque él no era israelita, no era un profeta del pueblo de Israel, Balaam podía escuchar la voz de Dios. Pero vamos a ver una cosa, porque es que Balaam es mencionado en el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, capítulo 2. Amén. Segunda de Pedro. Yo sé que no nos va a dar tiempo de abarcar todo este tema de Balaam el día de hoy, porque ya estamos cerca de la hora, hermanos. Pero voy a dejarlo como introducción para que la semana próxima, con la ayuda de Dios, continuemos acá. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15, dice: han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Amén. Y esto lo está diciendo Pedro, el apóstol Pedro, perdón, hablando, hermanos, de los falsos profetas y los falsos maestros. Este capítulo 2 de la segunda epístola universal del apóstol Pedro habla de los falsos profetas y los falsos maestros. Balaam, a pesar de escuchar la voz de Dios, porque él consultó con Dios, amén, él consultó con Dios acerca de este asunto, le dijo: Señor, aquí viene este rey llamado Balac, el cual ha enviado esto y esto para que yo vaya y maldiga al pueblo de Israel. Dios le dice, por supuesto, que no haga así, que no vaya con ellos. Amén. Pero muy a pesar de esto, va una segunda vez y él vuelve a consultar. Y Dios le dice: bueno, vaya, pero yo te voy a decir lo que vas a decir. Dios le dice a Balaam: yo te diré lo que tú vas a decir. Amén. Este Balaam es comparado o es mencionado por el apóstol Pedro como un falso profeta. ¿Por qué? Porque él, en su corazón, él no quería decir la voluntad de Dios. Él quería, o él se dejó llevar, amén, por el deseo de su corazón. Él quería, hermanos,
él quería hacerse con todo lo que le estaban ofreciendo para maldecir al pueblo de Israel. Dice que él amó el premio de la maldad. Y Pedro, el apóstol Pedro dice, hablando de Balaam, dice que, que este burro o este asno, amén, refrenó la locura del profeta. Se refiere a este profeta como a alguien demente, alguien que no está bien de la cabeza, alguien que le falta cordura. Y es que qué persona en su sano juicio, amén, le iba a preguntar a Dios si es que podía maldecir a sus hijos. ¿Me entiende, hermanos? Por eso el apóstol Pedro dice, no, este profeta estaba loco. No, le faltaba cordura, hermano. Tenía las tuercas mal apretadas, hermanos. Tenía los pernos, no sé, sueltos, hermanos. No estaba bien, no era una persona espiritual, porque él estaba mirando, era lo terrenal. Qué terrible sería, hermanos, para alguien que tiene la capacidad, que ha conocido, que ha escuchado la voz de Dios, que ha sido dirigido por Dios, que ha sido utilizado por Dios. Amén. Qué terrible es para esta persona que pierda esa visión. Qué terrible es para un hijo de Dios perder la visión espiritual. No hay cosa más terrible para un hijo de Dios que pierda la visión espiritual. Y Balaam es un ejemplo de esto, hermanos. Balaam perdió la visión espiritual, ni siquiera podía ver al ángel de Dios que estaba parado frente a él. Tuvo que el asno, la mula o el burro, tuvo que decirle, amén, ¿por qué? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué me haces esto? Si yo siempre te he hecho caso, siempre te he llevado hacia donde has querido ir. ¿Por qué me haces esto si no ves que delante de mí hay un ángel con una espada en la mano? En el libro de Judas o la carta universal de Judas, el versículo 11 dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Amén. Aquí en este libro de Judas, Balaam es mencionado como alguien que se dejó llevar por la codicia y por la ambición. Entonces, hermanos, aunque Balaam es descrito como un profeta, como un vidente, su comportamiento, sus motivaciones, aquello que lo impulsaba a hacer las cosas, sugieren y nos dan a entender que realmente Balaam no era un profeta de Dios. Amén. Es más probable que este Balaam no fuese más que un falso profeta que buscaba ganancias personales y que se dejó llevar por la codicia y por la ambición. Amén. Lo que nosotros pudiéramos preguntarnos en este momento, mis queridos hermanos, es por qué, o más bien cómo era que Balaam podía hablar con Dios, siendo que Balaam no era un profeta de Dios. ¿Cómo es que Balaam podía hablar con Dios? Amén. Vámonos a la profeta mayor, la Biblia. Amén. En Números, capítulo 22. Ya vamos a terminar, hermanos. Ya vamos a cerrar, gloria a Dios. Ya vamos a cerrar. Pero esto lo quiero dejar así porque la próxima semana espero que usted me acompañe, hermano, porque si usted no me acompaña, igual voy a dar la clase así sea solo, pero es mejor cuando usted me acompaña. Amén. Es mejor cuando usted está conmigo aquí conectado estudiando la palabra de Dios. En el capítulo 22, amén, nos dice que Moab va a hablar con los ancianos, ¿verdad? Dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Amén. Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Lo que les dije al principio, él estaba diciendo a los ancianos de Madián, le estaba expresando todo el temor que tenía de lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, si había acabado con los amorreos, siendo que eran
reinos bastante fuertes, bastante temibles. Amén. Si pudo acabar con ellos, era más que seguro para Balac que todos ellos también iban a perecer. Entonces dice que que Balac envía mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto. Y ahí va diciéndole que le ruega que maldigan a este pueblo. Amén. Y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Aquí vemos juntos, y esto es importante que lo entendamos, a Moab, los moabitas y los madianitas. Amén. Recordando que la esposa de Moisés era madianita, recordando que Jetro, el suegro de Moisés, era un sacerdote madianita. Amén. Moab y Madián se habían unido para que Balaam fuese a maldecir al pueblo de Israel. Así que ellos llegan a la casa de Balaam. Amén. Y Balaam les dice: quédense aquí esta noche, que yo les daré la respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Allí, hermanos, es cuando viene y nos habla la palabra de Dios. Cómo era que Balaam hablaba con Dios. La palabra nos dice claramente, no nos dice que Balaam invocó a Jehová, que ofreció holocausto, que no nos da estos detalles. La palabra de Dios lo que nos dice es que vino Dios a Balaam. Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo puede, está viendo la situación. Ya Él sabe todo lo que va a suceder, pero Él está viendo la situación, y en ese momento Dios decide hablarle a Balaam. ¿Qué varones son estos que están contigo? Amén. Dios es el que le llega a Balaam. No es quizás algún atributo especial de Balaam. No es que Balaam tenía, porque algunos hablan de que tenía un don especial, otros dicen de que Balaam era un profeta pagano. Amén. Y tenía métodos y cosas para invocar y para hablar. Amén. Digamos, con seres divinos, por decirlo de otra manera. Pero es aquí lo que nosotros estamos viendo, es que Dios es el que se está comunicando con Balaam. Amén. De una manera soberana, porque Dios es soberano. Dios, el único y verdadero Dios todopoderoso, simplemente Él decidió hablarle a esta persona conocida como Balaam, el cual tenía la fama de ser un vidente, hermanos. Sabrá Dios qué cantidad de cosas, ritos y señales extrañas habrá hecho en el pasado para que los moabitas y los madianitas lo conocieran como un vidente. Amén. Pero es Dios el que decide hablar con Balaam, hermanos. Y allí Dios le dice lo que tiene que hacer. Voy a dejarlo hasta acá, hermanos, porque aquí de este capítulo 22 de Números vamos a saltar al capítulo 25, porque aquí va a suceder algo terrible en el capítulo 25 de Números. Amén. Va a suceder algo terrible y vamos a entenderlo en el capítulo 31, creo, 32 tal vez de Números, o 35 de Números, donde se vuelve a mencionar a Balaam y se vuelve a mencionar algo que nos aclarará, hermanos, lo que está sucediendo o lo que va a suceder en Moab. Amén. Así que vamos a dejarlo hasta acá. Gracias a Dios, hermanos, por cada uno de ustedes, por los que todavía están acá, por los sobrevivientes. Gracias a Dios, hermanos, por acompañarnos en esta hermosa jornada, en este lugar, compartiendo la palabra de Dios y estudiando la palabra de Dios. Amén. Hermano David Herrera, muchas gracias por compartir la hermosa palabra de Dios en esta forma de estudio bíblico, hermano. Totalmente bienvenido e invitado, hermano David. Todos los martes, con la ayuda de Dios, estamos haciendo este estudio bíblico. Amén. Dios quiera que pueda conectarse. Un gusto que haya estado con nosotros. Hermano Ismael, también un gustazo que nos haya acompañado, hermano Ismael.
mi hermano Jefferson, amén, hoy volvieron varios hermanos. Por eso quería seguir hablando hasta las 11, pero vamos a dejarlo hasta acá mejor, amén. Hermano Jefferson, hermano Ismael, que siempre están allí, mi hermano Elías Yáñez, que seguramente también fácilmente nos quedamos aquí hasta las 12 hablando la palabra de Dios, amén. Pero vamos a respetar los tiempos también, gloria a Dios. La verdad que me contenta mucho, hermanos, que usted haya podido conectarse, hermana María Eugenia, amén, que está también por allí, mi hermana Rosina, amén, por supuesto, a Dayana Salazar, que nos acompaña, mi estimado amigo, hermano, don Milton, muchas bendiciones para usted. Gracias también por habernos acompañado, amén, en esta jornada. Son bastantes, hermanos, las clases que llevamos acerca de este estudio, pero vamos a seguir avanzando con la ayuda de Dios. Antes de despedir, quisiera hacer una oración, hermanos. Les pido de la transmisión en Facebook. Nuestro saludo y bendiciones para los que quizás vean esto en Facebook. Lamentablemente solo vamos a ver la segunda parte porque no olvidó darle a transmitir otra cosa. Pero grito de victoria. Cuando yo danzo, aumentan Dios mis fuerzas, los muros